mantener todo lo más limpio posible. Yo estoy haciendo un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Bien, la siguiente práctica que decíamos, mantenimiento y calibración de todos los equipos de beneficio. Sea que tengamos solo la máquina expulpadora, sea que tengamos la máquina con zaranda, sea que tengamos el separador hidráulico de tolva y tornillos, en fin, que les decía hace rato, sea que tengamos lavador mecánico, porque en las fincas que hay lavador mecánico de comil o Becolsub, que es Becolsub de una vez despulpa, desmiela y lava a la vez, o el Ecomil, que es con fermentación también, pero es lavador mecánico, es decir, con muy poquita agua de café y otras ventajas adicionales. Entonces, vuelvo y digo, un mes antes, mantener calibradas. ¿Cuál es el equipo, cuál es la máquina más importante de una finca cafetera? No hay nada que hacerle. ¿Sabe por qué? Porque por ahí pasa toda la cosecha de café. Y si la finca es cafetera, pues ahí pasa todo el esfuerzo que hacemos desde comprar la semilla, enchapolar, embolsar, ponerla a germinar, después embolsar, enchapolar, sembrar, antes de sembrar, trazar, aullar, sembrar, etcétera. Todas las limpias y luego por esta máquina pasa la cosecha. Gracias, déjala ahí y ahorita te pido unas cositas que me trae. Gracias. Por ahí pasa toda la cosecha. Entonces es supremamente importante. Por eso debemos mantenerla siempre calibrada. Calibrada, engrasada las chumaceras y los rodamientos, engrasados antes de la cosecha, alistarla engrasada, calibradas y la camisa en buen estado. Esta camisa sí hay que revisarla que esté en buen estado porque si no está en buen estado muchas veces se nos van piedras ahí y ¡pum! Dañaron la camisa. Hay que cambiar porque si no está en buen estado nos daña el café cuando obviamente lo va a despulpar. Lo parte, lo pela o cualquier otra cosa que nos pueda dañar el café. ¿Cuántas veces por minuto debe girar ese cilindro, el cilindro de la despulpadora? ¿Cuántas vueltas en un minuto debe dar? Alrededor de unos 100 vueltas. 180. ¿Perdón? 180, sí señor. Ese cilindro debe girar. La señora dijo algo que es muy cierto. Depende si va a desayunar. Si no desayuné. Como en este momento que no hemos desayunado. No mentiras, tocó parar a toda la carrera porque es que por eso nos varamos en un sitio donde no había ni donde comprar un tinto. No, cosa tan impresionante. Allá en la soledad más sola. Depende del músculo, ¿sí? No, pero cuando tiene motor es importante, o sea, cuando no tiene motor sí depende de si hemos desayunado o almorzado o no. Pero cuando tiene motor, como en este caso, sí se debe calibrar la velocidad de giro del cilindro y debe ser alrededor de 180 veces en un minuto, no más ni menos, porque si son más, entonces el contacto que hace el cilindro con el pechero no es suficiente y no va a despulpar bien, o lo va a picar, o lo va a maltratar el café. Y si la camisa no está en buen estado, hagamos una cuenta rápida. Voy a ver, yo sé que gira 180 veces por minuto y la camisa solo tiene un diente dañado. Vamos a suponer que solo un diente y que ese diente daña un grano por cada vuelta. ¿Cuántos granos daña en un minuto? 180. Entonces, y si yo prendo la despulpadora una hora, voy a suponer cuántos dañan, una hora sería 60 por 180. Eso da, si mal no estoy, 10.800 granos. Si yo la tengo 2 horas prendida, sería por 2 veces, es decir, 21.600 granos. ¿Y cuánto pesa un granito de almendra ya pergamino seco para vender? Pesa más o menos 0.2 gramos. Es decir, que si multiplicamos 21.600 por 0.2, mal contados dan 5 kilos. 5 kilos de café en 2 horas, que solo fuera un dientecito, que solo me dañara una almendra. Ahora, cuando daña más almendras, pues multiplique ahí por... Si solo daña una almendra, son 5 kilos. A precio de hoy, ¿el kilo cómo está? El kilo está 20.000 pesos. 5 kilos por 21.000 pesos son 110.000 pesos, 105.000 pesos. 2 jornales. Y eso contando con que solo un dientecito de la camisa está dañado. Si hay más, pues ahí nos dañamos todo el esfuerzo de todo un año fertilizando el café, limpiándolo, abonándolo, etcétera, etcétera, todas las labores y nos lo dañamos acá.
en el beneficio. Por eso vuelvo y digo que aquí no mejoramos la calidad, pero aquí sí la podemos dañar. En el beneficio sí la podemos dañar. No la mejoramos, nada que hacer. Aquí no vamos a mejorar. Es importante también, la zaranda, como bien lo tiene esta finca, esta zaranda es supremamente importante. Y aquí es la segunda clasificación del café. La primera es la que ya hicimos allá y aquí es la segunda. ¿Por qué razón? Porque aquí no saca cualquier grano que venga sin despulpar, granos media cara, si se vienen los granos verdes, la cacota también, los granos verdes no los saca acá, porque los granos verdes generalmente son densos y no flotan, son pesados y no flotan. Entonces aquí también los puede sacar y es una segunda clasificación. Supremamente importante que en lo posible contemos con una zaranda de estas. Correcto, contemos con una zaranda de estas cuando estamos pensando en café de calidad, que debemos siempre pensar en café de calidad, que eso hace la diferencia cuando los precios no son tan cómodos como ahorita. Ahorita estamos muy frescos, muy cómodos porque están altos, pero cuando no están tan cómodos, la calidad es la que hace la diferencia. Bueno, Y no hagamos sé- una salvedad aquí, sí. hagamos una salvedad aquí, el pechero aquí, o sea, la lámina está dañada. Lo que tú decías que de pronto una piedra o algo. Tenemos una máquina nueva, lo que pasa es que hay que hacer unas adaptaciones porque esta está soldada y no se han hecho los cambios. Ya. Y se va a hacer el cambio de zaranda, Correcto. porque esta tiene como más gruesas las varillas, eso es lo que me comentaron aquí. Y mire que el café ahí se refleja, Sí. ¿ves? Entonces, esa es la claridad que queríamos mostrar, pero tenemos ya una nueva máquina que pronto se instala. Esa ya está funcionando, la maquinita de allá. No, pues Esa no está bien, funcionando. pero no está ¿No? funcionando. Ya. Pero Pero está para funcionar, para despulpar este café que tenemos aquí, ¿se puede? Se pueden estar. O lo hacemos acá. Sí, o sea, ese café se Bueno. puede- Bien, muchas gracias por la aclaración. Yo no me he dado la vuelta, no me le Sí, estaba en la está camisa, para pero reemplazar. está para reemplazo. Bien, perfecto. Está para reemplazo porque sí es supremamente importante. Muchas gracias. pues no sé. Bien. ¿Cómo seguimos? Pues cualquier pregunta que vaya surgiendo, la vamos haciendo. Hay una Perfecto. pregunta ahí. Sí, señor. No, un aporte. Para los que están hoy presentes, recuerden que para marzo vamos a tener la jornada de las descerezadoras con Carcafé. Las vamos a pintar, les vamos a cambiar camisas, hacer mantenimiento, vamos a aprender, pero cada quien lo va a hacer con su descerezadora. Yo les estaré avisando en dónde lo vamos a hacer para que ustedes lleven cada uno su descerezadora y para la próxima cosecha ya ustedes saben cómo se hacen las cosas. ¿Listo? Lo hacemos también con Confederación y Carcafé, nos estamos articulando. ¿Mercedes de café? Alcaldía. No, alcaldía. Ah, Los entonces dos. también. Qué pena que yo como llegué hacia la carrera, no ni los saludamos ni nada. Este es el maestro que está. Más. Bien. Perfecto, ustedes se dieron cuenta que me gusta que estén muy curiosos, que yo lo saqué de allá, ¿cierto? Sí, a ver qué es. Bien, en los beneficiaderos, digamos que más recomendable que tener un solo tanque así grande es en lo posible tener dos, dividido en dos. Ya sé que sean así de grandes, pero ojalá dividido en dos. ¿Por qué razón? Porque si yo lo divido en dos, tengo la opción de que si yo despulpo un día y al otro día no ha terminado el ciclo de fermentación del mucílago, yo pueda el café que despulpo el día siguiente, depositarlo en el otro tanque. O es más, hay fincas que despulpan 2 veces en el día. Entonces hay fincas que, por decir algo, tienen 10 o 15 recolectores. Al mediodía le reciben el café, despulpan ese café al mediodía y por la tarde se recibe en la tarde y se despulpa ese café. Entonces ese café no debe ir en el mismo tanque, es decir, lo que hablábamos ahorita, de no echarlo encima. Porque empieza de una vez Sí, a los- fermentar. Correcto, porque ese ya empieza un proceso de fermentación y le lleva ventaja al otro. Entonces, en ese orden de ideas, en sus fincas, si pueden tenerlo o pueden hacerlo y dividirlo en dos, mucho mejor. Ahora, dividirlo en dos y la máquina tenerla en la mitad de los dos tanques, ¿no? Para que yo pueda dirigir o a uno o al otro el café. Porque si yo lo divido aquí en dos y tengo la máquina igual acá, pues me cae acá y yo tendría que paliarlo para allá y un trabajo bastante complejo. Entonces, pues no estoy poniendo peros ni nada, es una, digamos, Es que es la verdad. crítica. O hacer una compuerta o una compuerta O se puede hacer una compuerta para dividir, ¿no? Entonces, como su merced bien lo dijo, este aparatico que yo saqué allá, este conito,
Este conito que yo le saqué allá se llama Fermaestro. Y esto es un desarrollo también de Cenicafé para medir la fermentación del mucílago del café. A propósito, ¿qué fermenta uno? ¿El mucílago del café o el café? ¿El café? No. ¿No? El mucílago. Se fermenta el mucílago del café. ¿Y eso qué es? La baba. Este es un conito desarrollado por Cenicafé que si yo pudiese, aquí lo destapo, perdón, le dejo hasta acá, lo destapo acá, si yo pudiese llenarlo de agua, si no viene roto, le cabe exactamente medio litro de agua, es decir, 500 centímetros cúbicos es el volumen de este conito. Las medidas son 22 centímetros de alto, 2.2 centímetros acá y 14 centímetros acá. Y fermenta el mucílago. Es decir, el proceso de fermentación lo hacemos es para degradar el mucílago. Es decir, que el mucílago se desprenda del grano, se desprenda y podamos retirarlo. Esos son unos digamos, ahí hacen, digamos, un tema químico ahí que los azúcares se convierten en alcoholes para que se puedan remover con agua. Prácticamente, ese es el proceso de la fermentación. Pero que sucede y acontece que nosotros en el tema de la fermentación, yo traía todos los pendones, pero no alcanza a colocarlos, si ustedes me vieron ahí, pero ahí está detallado, pero yo se lo cuento. El proceso de fermentación depende de muchos factores. El mucílago depende de la temperatura, depende del material de los tanques, depende de la misma madurez del café, depende de la cantidad de café que yo haya despulpado. Si yo tengo, por decir algo, este tanque lleno hasta aquí un día, pero al día en otro día lo tengo dividido en dos, y en una parte tengo hasta aquí y en la otra parte tengo hasta aquí, ¿cuál creen que fermenta más rápido el mucílago? ¿Que está más lleno o que está más bajito? Más poquito dice acá. ¿El más alto? En el carro se quedaron los dulces de los premios, sí. El más alto que fermenta El profesor dice que cuando hay más. El profesor dice que cuando hay más poquito. ¿Quién dice que cuando hay más? Cuando hay más. Levanta la mano los que dicen que cuando hay más café. Cuando hay más café, creo yo. Y que levante la mano que dice que cuando hay menos café. ¿Y el resto? No, porque no. No opina. Bien. Sí. Resulta que sí, fermenta el mucílago más rápido cuando el tanque está más lleno. Más lleno, hay más agua. ¿Por qué razón? Porque gana más temperatura. Siempre y cuando Hay más fermentemos en caloría, agua. más caloría. Más calor, y el mucílago se degrada más rápido, siempre y cuando fermente yo en seco. Ahorita aclaramos ese Sí, punto. por favor. Buena punto porque ahorita lo aclaramos. Siempre y cuando se fermente en seco. Porque se recomienda, nosotros como federación o Cenicafé, en todos los estudios que ha hecho, recomienda fermentar en seco. ¿Por qué razón? Porque se fermenta más rápido. El mucílago gana temperatura y digamos, los azúcares, no, incluso debe tener una rejilla así para que todo lo que vaya saliendo del mucílago se vaya yendo, vaya drenando, exactamente. Y por eso esto también viene así roto. ¿Por qué razón? A medida que va degradando el mucílago, va saliendo por todos los orificios. Y es decir, el principio físico acá, disculpen, su merced. El principio físico acá es pérdida de volumen. Sí, claro. El volumen que se degrada del mucílago pues va saliendo y va perdiendo volumen. Entonces, ¿en qué consiste la metodología? Yo simplemente, recién despulpado el café, los bombones se quedan en el carro. Es que yo los doy cuando dan una respuesta buena, pero no, eso no puede ni traer eso. Entonces, lo lleno a ras sin empujarlo, sin llenarlo de los dedos, sino simplemente a ras, y lo cierro así como está ese y lo meto dentro de la masa de café, ya sea que lo tenga a esta altura, o más lleno, o lo que tenga, o así un poquito como este. Y lo meto simplemente que yo lo vea ahí asomadito, para saber dónde lo tengo. Y al día siguiente yo reviso a ver cómo va, así como, este está puesto desde ayer, o desde esta mañana. Ahí vino que no, por la tarde, 3:30, ¿no? 3:30, bien. No, no. Entonces, revisamos, porque es que resulta que como depende de muchos factores, la gente generalmente utiliza dos métodos. Uno, el tacto. Entonces uno llega y dice,
uy, este Claro, café que ya ya está para suelto. lavar, ¿cierto? Sí. O utiliza un palo. Entonces uno mete un La palo. escoba lo mete ahí. Exactamente, y si se queda el hueco quieto, dice uno que ya está para Ya está lavar, para lavar, ¿cierto? Si se queda el orificio ahí. Pero resulta que esos métodos no son tan exactos. Entonces se vio en la obligación de desarrollar esta metodología. ¿Y en qué consiste? Pues en eso. Entonces yo al día siguiente, como ahorita, por ejemplo, que van de las 3 de la tarde ahorita, que ya es mediodía, van cerca de 18 horas, 18 cada horas. vez más o menos. miramos. Entonces miramos y si lo saco, le doy 3 golpecitos acá y miro dónde va. Mira dónde va. Ya se bajó. Pero se bajó hasta acá. Pero no es, No ha bajado todavía no, suficiente. suficiente. El proceso de fermentación del mucílago, digamos, cuando ya se haya degradado más del 98% del mucílago, es cuando haya llegado la masa de café a esta línea. O sea que está para lavar como para mañana. Entonces, seguramente, ¿y por qué razón puede que haya sucedido eso? Mire el día que está muy frío. Y hay muy poquito de café. Calor, sí, no ha habido calor. Y hay muy poquito café. Si hubiese mucho más café, seguramente Ya estaba para lavar. Perdona, veo que tiene como también cereza ahí dentro. Ah, bueno. Eso también puede. Excelente, muchas gracias por la inquietud. Para allá iba también a comentarles eso. Es importante que, y para que el método funcione muy bien, que ojalá el café esté clasificado con las dos clasificaciones anteriores que les decía. Una del flotes y otra de la zaranda. Pues seguramente, no sé si